Bienvenidos a Periscopio, y en este programa cada tanto nos damos un lujo y hoy salimos de la universidad y nos vinimos a la casa de Norberto Galazo para cambiar algunas figuritas, para ver cómo está viendo lo que viene pasando este año, pero además con una perspectiva histórica, porque además de ser historiador, sumamos unos cuantos años, con lo cual permite dar cuenta un poquito de cómo han sido las últimas décadas en la República Argentina. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Norberto? Muy bien, ¿qué contás? Bien. La primera pregunta que quiero hacer es la siguiente. La Argentina es un país con flujos y reflujos. De la derecha, de lo nacional popular va, retrocede, retrocede. Es pendular en ese sentido. ¿Vos encontrás en este movimiento pendular, en este momento particular, alguna característica nueva, algún elemento que por ahí en otros momentos donde la derecha gobernó no se vieron? Aparte de la cuestión del voto, quizás, ¿no? Sí, algunas características sí. Este es en realidad un modelo financiero el que han implantado, y la vieja oligarquía agropecuaria juega su papel, pero juega su papel de una manera asociada y no como si directamente manejara ella las cosas, como ocurrió durante la mayor parte de los gobiernos conservadores. Es un gobierno conservador del nuevo tipo, diríamos, donde si bien hay algunos nombres, como Pinedo, por ejemplo, que es tradicional en esa clase, aparecen grupos económicos muy fuertes que se consolidaron especialmente durante la dictadura del 76 en adelante, ¿no? ¿Qué grupos? Yo me acuerdo que el diario de La Nación, que es muy lúcida en la posición contraria a la nuestra, decía que se estaban produciendo un fenómeno de crecimiento de grupos económicos muy fuertes que no se correspondían con el establishment tradicional. Es decir, por ejemplo, Macri crece de 7 empresas que tenía en el 76 a 40 y tantas empresas que tenía en el 83 a terminar el periodo dictatorial. Bulgeroni crece también de un almacén de ramos generales en Santa Fe a convertirse en una empresa importante en materia de petróleo. Crece, por ejemplo, el grupo de Pescarmona, también en negocios externos. Techin acentúa su posición industrialista, pero hacia el mercado externo. Son nombres que no son los Álzaga, los Anchorena, los Unzué, los Pereda, ¿no? Y eso La Nación lo ve con cierta preocupación en algún momento. Sí, porque dice que no sabe, se advierte que no sabe estos grupos cómo pueden derivar, ¿no? Se produce también en esos momentos una mayor influencia del nuevo imperialismo, ¿no? La tradición en la Argentina ha sido la influencia del imperialismo británico unido a la oligarquía agroexportadora, y esto empieza a cambiar con este grupo de financistas a veces, hombres que están en distintos negocios. Acá, por ejemplo, el negocio de la energía ha sido fundamental para este gobierno. La política en que coinciden es que en general tienden a la baja de los salarios, a la redistribución del ingreso en favor de los sectores minoritarios, a una política internacional seguidista como satélite de lo que había sido la vieja Argentina pro-británica en una Argentina que sigue los pasos de Estados Unidos. Es decir, tienen particularidades
que no son las tradicionales, ¿no? Quizás para las próximas generaciones las familias patricias sean estas, los que tanto inquietan a la nación, Claro, a lo mejor, ¿no? Porque puede ser, efectivamente son familias de apellidos italianos, claro, que van claro, teniendo más dinero, claro. que por ahí tienen algunos gestos menos refinados que aquellas familias patricias. Claro. Quizás también la nación se pone nerviosa hasta por una cuestión estética, no solamente económica. Sí, por supuesto, porque estos son más guarangos, los otros eran más de guante blanco. Fíjate que a veces hay ensayistas que insisten en que Macri es Macri, pero es más Blanco Villegas, que es de la familia De la madre. de la madre, ¿no es cierto? Porque en realidad el padre llega acá, pareciera que con poca fortuna, Franco, ¿no? Y hace negocios con gran viveza, diríamos, y algunos que todavía están sujetos a juicio, como el negocio del correo, por ejemplo. Y el mismo Macri es presidente de Boca, que no se le hubiera ocurrido a un tradicional hombre de la clase alta que estaba formado en la idea de que había que establecer Europa en América, ¿no? Entonces es una característica bastante peculiar, digamos. El hecho, por ejemplo, de que aparezcan gerentes de grandes compañías en los ministerios, que ahora son secretarías, que no era tan característico de la vieja oligarquía, que a veces tenía sus hombres, pero no era ella misma la que manejaba los piolines del Estado, ¿no? Como Patrón Costa, por ejemplo, tenía influencias, pero incluso su candidatura a presidente se frustra con el golpe del 45, pero no llega a ser la presidencia de la Nación, por ejemplo. En síntesis, lo que vos planteás es que en esta época, este nuevo reflujo de la derecha es con alguna gente un poco más tilinga, podríamos decir, Claro, claro, sintéticamente, claro, que no tiene las características de aquellos de conservadores. aquellos conservadores que le daban mucha importancia a las formas. Y que además tenían gente de una cultura importante, ¿no? Seguramente los viejos conservadores no dirían lo que dijo Macri, que Rivadavia trajo los restos de San Martín a Buenos Aires en 1825, cuando San Martín estaba vivito y coleando, ¿no? Vos sos una persona que está siendo consultada permanentemente en tu carácter de historiador. ¿Qué es lo que más te consultan en general? ¿Cuáles son los aspectos sobre los cuales más sos consultados, o en las charlas que das, o en las referencias que tenés con respecto a tus libros? Sí, un poco lo que pasa es que nosotros hemos acentuado la pelea, digamos, o la disputa ideológica en los personajes malditos, es decir, en los personajes silenciados. ¿Cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, Manuel Ugarte. Manuel Ugarte acá, hace 20 años o 30 años, era un tremendo desconocido. Ahora hay una calle Manuel Ugarte que subsiste porque el golpe de Videla no sabía que era Manuel Ugarte, entonces lo dejaron allí. Y ahora hay un centro cultural acá cerca, Manuel Ugarte. Y otros personajes que todavía no se han podido alcanzar cierta dimensión, pero que nosotros hemos insistido, por ejemplo, en el viejo Alberdi, abandonado por o enemistado con la clase dominante de su época, en sus replanteos de la vejez, cuando se declara favorable al Paraguay en la guerra de la Triple Alianza. Bueno, ahora ha salido últimamente un libro sobre el desconocido Alberdi, donde acentúa el carácter popular de Alberdi y enemigo del centralismo porteño. En realidad, este es un país que la influencia del imperialismo en su asociación con la oligarquía ganadera y comercial del puerto ha generado una especie de, como si fuera un niño horroroso, de cabeza enorme, que es la provincia de Buenos Aires, por eso es la lucha en la provincia de Buenos Aires, es muy importante el resultado, y un cuerpo raquítico, que es el sur, salvo algunas bolsones que hay, y el noroeste también, ¿no? Es decir, unas desigualdades bastante grandes,
Y entonces eso a veces en los colegios, en muchos colegios y en la universidad ha pasado por alto. Ahora hay lecturas y planteos de por qué la Argentina tiene esa característica, por qué el 40% de la población está en la zona de esa cabeza horrorosa del chico deformado que decíamos. Y bueno, esto, la disputa entre el centralismo porteño y Felipe Varela y el Chacho, por ejemplo, que no la ha sostenido ese planteo el revisionismo tradicional de Pepe Rosa, que han silenciado o disminuido la importancia del Chacho y de Felipe Varela, y por tanto el carácter latinoamericano de la Argentina. Nosotros insistimos bastante en este aspecto yo lo planteaba. Me acuerdo una vez que fui a Mendoza a dar una charla sobre San Martín, y que en el aeropuerto, cuando bajé del avión, un periodista me dijo: ¿de qué va a hablar? Voy a hablar de San Martín. Ah, dice, acá en Mendoza lo queremos mucho, San Martín. Le digo, bueno, yo voy a desarrollar que San Martín era por sobre todo un latinoamericano. Y el tipo me dice: usted viene a hablar mal de San Martín. Porque él entendía que ser latinoamericano era ser bárbaro, ¿no? Que es la idea que a uno le impusieron desde chico, ¿no? Claro. Que es el atraso de Latinoamérica de golpe tras golpe, y la miseria y la incultura. Claro. Entonces, bueno, por ejemplo, en esas cosas hemos tenido algunas diferencias. Sí, algunas diferencias. Norberto, vamos a ir a un corte y enseguida volvemos. La pregunta que te dejo para el próximo bloque es la siguiente. Sí. Nosotros en la Argentina tenemos un movimiento social muy grande, organizaciones que están todo el tiempo disputando. Por ahí incluso son mucho más sólidas que nuestros partidos políticos. Y te quiero preguntar si notas también alguna particularidad ahora, o si históricamente siempre fue así, o es una particularidad de los últimos años. Vamos a un corte y enseguida volvemos aquí a Periscopio, hoy charlando con Norberto Galazo. Seguimos aquí en Periscopio, charlando con Norberto Galazo, y había quedado la pregunta esto de, uno nota una potencia en nuestro país, incluso muy por encima de otros países de la región, con respecto a los movimientos sociales, que a veces parecería que tienen incluso más poder de convocatoria, poder en las calles, y a veces cierto poder político también, más allá de las organizaciones políticas más tradicionales. ¿Vos cómo lo ves? ¿Y si siempre fue así? Sí. En general siempre se ha dado este fenómeno, que se da también en Latinoamérica, pero que se acentúa casi más en la Argentina, de que los sectores dominantes, los minoritarios, se han ligado al capital extranjero y han tomado mucho cuidado en generar una versión de la historia, una versión de la economía, una versión de la cultura, que hace que la mayor parte del pueblo sea considerado bárbaro, inferior o mestizo, ¿no? Y esto ha dado lugar a que ese pueblo se haya expresado a veces en caudillos, ¿no es cierto?, como Dorrego, por ejemplo, más especialmente las clases medias que venían de la inmigración, como por Irigoyen, y que si uno piensa, por ejemplo, detrás de Irigoyen, había algunas figuras importantes, pero en realidad no había unos cuadros medios muy importantes. Y en el caso de Perón lo mismo. Los vicepresidentes de Irigoyen y de Perón no son de una importancia notable, y su muerte significa una declinación bastante notable en los movimientos, ¿no? Entonces, como si el pueblo les fuera bastante difícil generar cuadros políticos. Hoy, por ejemplo, se da una cuestión que hay una crisis en la dirigencia política. No hay muchos dirigentes políticos que llamen la atención en lo que escriben, en lo que dicen, ¿no es cierto? Ahí, bueno, Cristina como una figura muy importante, como lo fue Néstor también, como lo fue Perón. El mismo Perón tuvo como vice a Quijano, por ejemplo, que era una figura del alvearismo, puesta allí por ponerla. Entonces este problema incide mucho, porque la desaparición del líder, que como decía Perón, yo me entiendo directamente con las masas,
y no con cuadros medios. Jauretche le decía hay que hacer cuadros medios, Claro. hay que formar cuadros. Uno observa una diferencia, por ejemplo, en el caso de Venezuela, donde Venezuela ha logrado subsistir, yo creo, por la importancia que el comandante Chávez le otorgó a insuflar la concepción bolivariana y latinoamericana en las Fuerzas Armadas venezolanas, si no, difícilmente hubiera podido sostenerse, ¿no? Y aquí hay un distanciamiento que se produce en que a veces alrededor del caudillo, pero bastante lejos, aparecen los que tienen mayor aprendizaje en trepar, en ubicarse, en ser oportunos, que figuras de una gran relevancia. Y eso significa en esos dos movimientos, por ejemplo, una aparente desvalorización en el plano cultural. Generalmente los exquisitos, los más profundos literatos, como en el caso sería de Borges en la época de Perón, y la gente tradicional en la época de Irigoyen, que venían de las facultades, ¿no? Y que consideraban que el peludo era un tipo bárbaro, un tipo sin elevación cultural, cuando Irigoyen tenía lo que tenía que tener, es un conocimiento del pueblo, que era producto de sus viajes y su vinculación con el pueblo y su actitud popular, ¿no? Que le permite casi vaticinar las elecciones de 1931, casi exactamente. Le dice al médico, está estando detenido Martín García, 1931, y sí, nosotros vamos a ganar por 30.000 votos. Y ganan por 31.000 votos en la provincia de Buenos Aires. Una característica radical histórica de hacer unos grandes punteos también. Claro. Esa vinculación que se da a veces en los barrios, pero que no se presenta como una segunda línea muy poderosa. Que se observa ahora escucho a muchos dirigentes que son candidatos en las listas y no le atraen demasiado, salvo algunos que tienen cierto... Ahora, valor, Galazo, ¿no? Además de eso, digo, también tenemos los movimientos sociales que no están directamente vinculados a las organizaciones políticas. Me estoy pensando en los piqueteros, estoy pensando, no sé, el movimiento Evita hoy por hoy, los trabajadores desocupados, la economía popular, las empresas recuperadas. Es decir, hay en los últimos años, por lo pronto, una efervescencia muy grande en cuanto a esa organización social que no necesariamente se expresa luego en una organización política. ¿Eso siempre fue así en la Argentina? ¿Es una característica nuestra o no? ¿O explotó más en los últimos años? Yo creo que en los últimos años fue más evidente, ¿no? Pero tiene sus orígenes también en lo que fue la Unión Cívica, que fue un movimiento así... cuando se convierte en Unión Cívica Radical, por ejemplo, uno a veces piensa en países europeos que un presidente entre a la Casa Rosada en anda de la gente, como entró Irigoyen, no es tan frecuente. Ni es frecuente tampoco lo que pasó con el rescate de Perón del 17 de octubre, que por un motivo o por otro no se produjo últimamente en Brasil, donde la gente está politizada, pero no hay ese grado de acción desde abajo, intensa y capaz de, a lo mejor no generar una figura, pero hacerse presente como en las grandes manifestaciones que se hubo últimamente, ¿no? La elección de la CGT estaba tratando de parar las cosas y la gente sale. Y 19 y 20 de diciembre también, claro, ¿no es cierto? Hay situaciones... Claro. Que uno lo toma como algo natural siendo argentino, pero no... ¿Por qué en otros países no pasa eso? ¿No? ¿Tenés alguna idea por qué eso no ocurre? Sí, acá en la historia de Argentina hay un protagonismo popular muy importante que a veces genera un líder y a veces no genera nada, genera una pueblada, ¿no es cierto? La montonera se produce porque empieza a haber hambre en las provincias, porque el centralismo porteño absorbe todo, entonces el tipo desocupado agarra una tacuara, le pone una tijera o un cuchillo en la punta y sale a pelear, un montón, ¿no? Por eso es la montonera. Y a veces sale un caudillo, que a veces no viene de la propia montonera, sino viene de una cuestión, de un lugar militar, como el caso de Facundo Quiroga, por ejemplo, o de Felipe Varela, por ejemplo. En el caso de Perón, lo mismo. En el año 40, por ejemplo,
Puigros decía, todos los partidos políticos argentinos son conservadores, porque decía que ninguno de los partidos políticos del año 40 generaba la posibilidad de un líder popular, ¿no es cierto? Especialmente porque el Partido Comunista estaba sometido a las directivas de Stalin, que le decían no hagan huelga a las empresas británicas, porque Inglaterra era asociada a la Unión Soviética, ¿no? Entonces el pueblo en ese momento reacciona y sale y se gestan esos movimientos, que es difícil además, que por determinadas razones actúan a veces de manera inorgánica también, o dispersos. Yo no tengo el conocimiento suficiente de los fenómenos en otros países, ¿no? Pero me da la impresión que hay una particular estado de rebelión cuando se hace evidente para el pueblo de que está siendo saqueado, golpeado, castigado, y a veces eso se detiene o se para un poco con el control de los medios de comunicación. En este gobierno no han pasado muchas cosas porque ha habido casi una especie de casi monopolio de los medios de comunicación, un oligopolio diríamos, porque queda C5N y quedan pequeñas algunas radios, pero en general hay una voz bastante uniforme que habla de una Argentina que no es la Argentina real que uno ve al salir a la calle, ¿no es cierto? Algunos quizás sí ven eso y uno no lo ve, ¿no? Mucha gente no lo ve, porque si no podría tener un 30% en las encuestas, Macri, ¿no? No, vale. Vamos un corte y enseguida volvemos y seguimos charlando aquí en Periscopio con Norberto Galazo. Seguimos en Periscopio hablando con Norberto Galazo. ¿Cómo estás viendo las identidades políticas? Porque aparecen como más difusas, radicales en todos lados, sí, peronistas en todos lados. Sí, como si la cuestión, el debate no fuera un debate ideológico, porque no se discuten programas ideológicos. En general se habla de un modelo en general, ¿no? Pero... ¿Y qué diferencia habría entre hablar de un modelo y de un planteo ideológico? Sí, un planteo ideológico sería cuando alguien expresa claramente determinadas, un político que dice hay que hacer tal y tal cosa, tomar tal medida, por ejemplo. La mayor parte de la población está contra las empresas eléctricas por la extorsión que han hecho. Pero son pocos los políticos que dicen la solución es tal, que el Estado tome estas empresas, nacionalizarlas, porque el problema es que las empresas privadas se privilegian el lucro y entonces se perjudican a la población con la dolarización de las tarifas, ¿no? Entonces a veces hay una crítica, por ejemplo, al estado de la salud, pero no hay grupos partidarios o dirigentes políticos que hablen de la socialización de la medicina, por ejemplo, como hablaba Bevan en el Reino Unido. Y lo mismo en otros aspectos. Con respecto a lo económico, uno no escucha desde los dirigentes el planteo de precios máximos, porque ha sido tremenda la campaña contra los precios máximos de parte de los medios de comunicación oligárquicos, que entonces lo que se hace es criticar el hambre, es decir, criticar los precios, la inflación. Claro. Pero no, se formula vagamente otro modelo que es distinto del modelo imperante, que es un modelo que algunos, por ejemplo, en materia de comercio exterior no dicen tampoco hay que nacionalizar el comercio exterior y controlarlo así como lo hizo Perón en el 46, ¿no? O nacionalizar los depósitos bancarios. Pero dicen, este es un capitalismo financiero que es insoportable. Es decir, que hay una disminución, me parece a mí, de la profundización ideológica o del debate ideológico. ¿O qué medidas políticas tomarías para resolver el problema que estás enunciando? Sí, claro. Sí, porque pareciera que en la Argentina vivimos en esta especie de debate entre el gobierno de Roosevelt o el gobierno de Reagan, más o menos. Sería como estamos en esa disputa, con una cosa más de comercio interno, mercado interno. Que se da personalizado al extremo, ¿no? Hay gente que no quiere votar a Cristina y hay gente que no quiere volver a votar a Macri. Claro, ahí. Pero ahí, digamos así, el debate más rico a veces ha quedado debilitado
me parece a mí, por una deficiencia, una crisis general que ha afectado también a la profundidad de la dirigencia política y a los intelectuales de peso. Yo recuerdo que en mi juventud recibir un diario político era un acontecimiento el día que salía un diario político. Ahora no hay determinada literatura política que uno que conteste y se haga una polémica sobre determinado asunto concreto, ¿no? Sino que sabemos que en general, podemos decir, se vivía mejor, ¿no? La gente no tiene ninguna duda de que se vivía mejor antes del 2015 y que se vive peor después del 2015 porque, bueno, desgraciadamente han muerto 5 personas por el frío en estos días, lo cual es tremendo, ¿no? Creo que algo de eso está pasando y que eso provoca cierta mezcla, que por ejemplo un tipo de la UCD pase al peronismo de una manera un tanto inexplicable a veces y que a nadie le llame la atención, o que el radicalismo prácticamente esté desapareciendo casi como entidad radical, porque se ha ligado tanto al PRO que los radicales ahora quieren jugar con la baña o no saben con quién jugar porque nadie quiere jugar ahí. Claro, porque ¿qué es ser radical hoy? ¿O qué es ser peronista? Sabemos en general dónde se ubica, pero hay dudas sobre determinadas cosas que conformarían una identidad muy clara de los partidos. Una última pregunta y Sí. te liberamos, que tiene que ver cómo está viendo este año electoral puntualmente. Yo creo que este año electoral ha llegado a un punto, la política financiera, intereses increíbles, tasas de interés que nunca había tenido la Argentina, saltos en el dólar, por ejemplo, y un endeudamiento tremendo, que eso repercute en que funcione mal toda la cuestión de la salud, funcione mal toda la cuestión de la educación. Creo que es una decadencia muy fuerte la que ha llevado a cabo este gobierno, y creo que va a ser derrotado en las urnas, porque una cosa era el 2015, donde se podrían formular promesas y propuestas que alguna gente las tomaba como, bueno, esto podría ser que hicieran esto, ¿no? Pero ahora hemos verificado en los hechos que cuando esta especie de oligarquía financiera, con el apoyo de la oligarquía agropecuaria y la intervención del Fondo Monetario descarada ya, porque en realidad está sosteniendo préstamos insólitos que habitualmente no hace, ¿no? Y el giro de divisas al exterior, un empobrecimiento general, una redistribución del ingreso muy perjudicial para los sectores populares, hace que el gobierno no pueda ganar una reelección, me parece a mí, ¿no? Un poco están mezclados los deseos con las opiniones, pero bueno, pues tenés una cierta objetividad. Vos tenés una parte de deseo y viendo que sí, es factible eso. Objetividad los historiadores no tienen ninguno. ¿Eh? Alperín Dongui, que era la expresión máxima para algunos, llevó a considerar que los historiadores somos todos tendenciosos. Sí. Porque decía él, hay un conjunto de hechos y el historiador toma los hechos que más le gustan cuando recrean la historia, ¿no? Que es la realidad. Sí. Y en política peor todavía, le escuchamos, a veces nos escuchamos nosotros mismos y leemos los mismos periódicos y vemos los mismos programas, y entonces es muy difícil la neutralidad en ese sentido, ¿no? Es decir, porque están mezcladas las pasiones y están mezclados la propia vida de uno, ¿no? Cómo ha cambiado, cómo uno ha sentido en su propia existencia que han variado las cosas, y entonces, aunque no lo crea, está en militancia. Hay otros que somos conscientemente militantes, conscientemente de que decimos cosas que están desde una perspectiva determinada, ¿no? Norberto Carazo, te queremos agradecer mucho esta entrevista aquí en Periscopio y ha sido un placer estar acá en tu casa. Bueno, gracias por ustedes que me han dado la posibilidad de expresarme.